algo de lo que traen, ¿no? Y bueno, como yo soy narrador, entonces voy a empezar por el poeta, ¿no? Oye, Víctor, Luis García Montero, tiene un verso o dos versos que dicen que la poesía es inútil. Sí, voy a citar de memoria. La poesía es inútil, solo sirve para cortarle la cabeza a un rey o para enamorar a una muchacha. ¿Tú qué, bueno, para qué te sirve a ti la poesía o para qué nos podría servir tu poesía? Buenas noches a todos. Bueno, es un gran honor, placer compartir este premio y además, bueno, compartir la mesa. Bueno, contestando a digo, ¿cómo contesto a tu pregunta? Digamos, realmente, no sé si sea lo más indicado que la poesía corte cabezas a los reyes o enamore a las muchachas. Bueno, digo, pues ahí ya cada quien sabrá cómo usar las hojas y los poemas. Sin embargo, creo que la poesía, siempre se ha hablado, hoy los poetas son los primeros en hablar de que la poesía es inútil. En ese sentido sí puedo participar de esa opinión, en la medida en que la poesía no transforma el mundo, no corta cabezas a reyes ni a dictadores, para bien o para mal. Que enamora muchachas, bueno, tal vez sí, ¿no? Ahí ya podríamos llegar a un acuerdo. Pero creo que fundamentalmente la función de la poesía ha sido, es y ha sido siempre la de una labor por mantener la dignidad del lenguaje. Creo que somos, digamos, partícipes de una lengua, somos, digamos, de alguna manera nos comunicamos a través de una lengua, en este caso el español, el castellano, si queremos verlo así. Y cuando escribimos poesía en una lengua, estamos rindiendo un homenaje a esa lengua, estamos rindiendo un culto a esa lengua, estamos además trabajando con esa lengua y para esa lengua. La lengua, las lenguas, los idiomas son herramientas de comunicación humana, son herramientas de transmisión de sentimientos, pensamientos, emociones, ideas. Por eso es tan importante la lengua, ¿no? Creo que más allá de cortarle la cabeza a un rey o hacer que un dictador caiga, que son tareas muy importantes en la sociedad, en todas las sociedades, la función del poeta es fundamentalmente pulir una lengua, hacer que esa lengua brille, hacer que esa lengua adquiera mayor significación para la tribu, como decía Mallarmé, el poeta francés, hacer que esa lengua tenga finalmente mayores posibilidades de comunicar emociones, sentimientos, pensamientos e ideas. La poesía es el medio literario más refinado que tenemos, si es que es un medio literario. La poesía es leída por pocos, a veces pensamos que cada vez por menos, a veces pensamos incluso en la muerte de la poesía. Sin embargo, es el género, si se puede hablar de géneros hablando de poesía, más antiguo, más ancestral del ser humano. La poesía nace con el mito, nace con la leyenda, nace con las construcciones de las religiones, nace con los dioses, nace con los sacrificios, nace con lo sagrado. Y
cada vez que leemos un poema nos conectamos o tenemos un atisbo de ese mundo sagrado que fue el mundo antiguo en todas las culturas que podamos imaginar, pero también en la cultura moderna, en la cultura contemporánea. La poesía nos vincula con lo sagrado y lo sagrado es atemporal. Entonces, yo creo que la función de la poesía es fundamentalmente el vínculo con lo sagrado, el vínculo con las profundas e incognoscibles emociones, intelecto, logos, pasiones, pulsiones de la raza humana. La poesía seguirá existiendo más allá de Internet, más allá de que los libros desaparezcan o no desaparezcan, eso es otro tema. La poesía seguirá existiendo porque la poesía viene antes de Gutenberg, antes de la imprenta, incluso antes de la escritura. La poesía toma vehículos para manifestarse a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, pero finalmente, si yo diría que si algo nos diferencia del animal, digamos, siendo animales como lo somos, es, entre otras cosas, la poesía. Es finalmente el mundo simbólico. La poesía nace a partir de una construcción del mundo simbólico. Y cuando hablo del mundo simbólico, hablo justamente de la construcción del ser humano como tal, del hombre que piensa, que construye mundos simbólicos, cosa que el animal no hace, hasta donde sabemos. Entonces yo creo que ahí está la raíz, la raigambre, el numen de la poesía, y posiblemente ahí esté su función, digamos. ¿Cuál es la función de la poesía? Seguir siendo ese vínculo, ese religare, como diríamos, ¿verdad?, entre un mundo cotidiano, a veces trivial o aparentemente trivial, pedestre, y un mundo mítico, místico y divino. Ese es el vínculo que nos puede dar la poesía. Esa es mi opinión. Muy bien, gracias. ¿Y la narradora? ¿Qué piensa ya desde la perspectiva del trabajo narrativo, de lo que tú cuentas? ¿Cuál sería la función de la narrativa? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no nada más la poesía es inútil, creo que el arte en general es inútil y debe de serlo, porque si no, simplemente no sería arte. Es decir, pertenece a un orbe que está separado de la practicidad inmediata, de lo material, de lo tangible, de nuestro día a día. Lo que se propone el arte es justamente romper, transgredir, violentar ese día a día, ese constante transcurrir, para que podamos nosotros insertarnos como a otro tiempo, a otro espacio, que justamente aquí lo estaban definiendo como lo sagrado, y estoy de acuerdo. Entonces, el arte en general nos permite desprendernos de la cotidianidad para ingresar a ese otro espacio, que justamente es lo sagrado, que es el arte, que es el amor, que es la poesía, que es el erotismo, a grandes rasgos más o menos. Bueno, pues escuchemos igual primero al poeta, ¿no? Si gustas, Víctor, leer algo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a leer efectivamente, bueno, algunos poemas, textos de Ritornello, que ha sido el libro ganador, y se trata de poemas en prosa, sin títulos. Entonces vamos a leer algunos y ya
comentarán ustedes a ver qué les parece. Los animales mienten. La serpiente, dejándose crecer pelambre impávido, bóvidos párpados, cornamenta, miente. ¿Para qué la pezuña? ¿Para dónde relincha la serpiente? ¿Por qué se frota contra el ñu rumiando? Y el cangrejo ermitaño también miente. Se empluma, pavonea entre el quetzal y entre flamboyanes y acicala. ¿Qué hizo el crustáceo con su ajena casa? ¿Por qué estridula ahora? ¿A dónde en vuelo aviar? Mienten cuando empollan elefantes, cavan toperas en penumbra, túneles con sus colmillos hondos hasta toparse osos sobre el iceberg. Redondo león de mar el elefante. O fíjense en el águila, asimilando hocico a ojo avisor. Cordero agazapada acecha el águila, ave láctea lobuna en su ciprés. Y también miente el toro, queriéndose protozoo suelta flagelos, temible antaño en Creta y hoy entre las algas perdidizo. Hasta el leopardo se camufla y miente, y así ventoso se propulsa en pulpo. Así gana elegancia, invertebrado, félido cefalópodo, que en un ladrido garra a la luciérnaga. ¡Qué trampa cada especie! Mentir es una mímesis que salva. Si hasta el laurel mintió la bella Dafne, miente la típula en sus alas dientes. Miente la liebre y sin abejas miel. Todo animal histeria es acechanza. Toda en la horta mantis yugular. Y el ahogado, el que vertical tragó el cloruro para hundirse al coral, para unirse a la anémona, parapléjico en ese mundo invertebrado. El ahogado está ahí, se nutre de su plancton, de su muerte, de sus resurrecciones por segundo, de nueva dentición como de escualo. Aprendió de la medusa a derivar, sin sur, sin rumbo cierto, sin certidumbre o síntesis. Hace lo que puede con sus manos, con sus 8 dedos de ajolote, tantea tintoreras, moluscos tunicados. Rosa serpentiforme a las morenas acecha cefalópodos. Migra en abril hacia arrecifes cálidos. Allí se desdibuja de su forma hasta parecerse a un pez trompeta. Nunca miente, mas muta. El ahogado se agranda en su no ser, se agolpa en su asma acuática, reverberando branquias en el flúor. Se encalla en sedimentos insondables. Se calcifica el tacto enterrando su cola como raya. El ahogado bucea entre los transatlánticos y yates que yacen oxidados sobre el limo. Olfatea orbe infértil, jarcias, guardamancebos, botavara. Ni una nostalgia o léxico lo inmuta. Se hundió en su ahogo sabio y su sigilo lo alza en honda potestad oceánica. Así como las algas fosforecen, el ahogado se mece en su cultivo, en su silente selva ensimismado. Se hace poco a poco más bivalvo, más como la estrella equinodermo, mas no desova en ese mar de esperma, en ese maternal magma de vida, mora en serena muerte tan expósito, ecuánime como ancla,
de cúbito en su líquen. Pero habrá en el aire otro pulmón, uno que respire entre los cirros, un alto pulmón habrá en el aire, extenso mantarraya, natatorio, o dedos con su daga en tajo atlántico, y si no hay nada, arterias, goteando negras ágatas, arterias, en un espasmo de helio, desangrándose en asma, en hipo, dedos, serpenteando como látigos sobre esa tensa lonja del pulmón. Habrá en la tierra, en su raíz tan honda, en su anhídrido, un tímpano, constante, repicando, arterial tímpano, incendiándose adentro por rugidos, por pumas, poroso tambor que suda dedos. Un tímpano enterrado en la galaxia es un pulmón que ve, es un tajo que asma, que ágatas gotea. Habrá en ese desierto, entre los dientes, entre los secos dedos de los dientes, una en la arena, arteria que aún palpite, un pulmonar contagio que sobre los tímpanos percuta. Dagas de aire gotean desde cirros, ágatas de aire negras como dedos, como arteriales dedos natatorios, desangran el pulmón. Y habrá serpeando tímpano, uno que respire extenso, dedos como látigos en hipo. Habrá en galaxia helio otro pulmón, alto, enterrado, otro en el desierto. Y si no arterias, ágatas, ¿habrá? Las selenitas bajan, con sus vivos crustáceos en el pelo, con sus trencitas en sierpes, contoneando tobillos entre ajorcas de plata, selenitas, diminutas de 1 metro con pezones infértiles y cráteres, las huellas de los cráteres asomando en sus dientes. Las selenitas bajan como si fueran miel o fueran semen, goteando espesas, glaucas, ambarinas, amerizando atlánticas como aerolitos lácteos. Agitan en los omóplatos cencerros, secretan azafrán, un astracán albino entre sus comisuras secretando. Nadie las ve a los ojos, porque si las miran, pero nadie las mira, petrifican. Solo tú, yo o algo entre los grandes invisibles, o el águila las ve, o te en sirena hunden, oteando selenitas, ese húmedo mundo. A horcajadas otean sobre potros ingrávidos, sobre los ocotes nahua hablan. Nadie sabe qué dicen. Querubines letales, lampiñas salvo enano, donde un celeste vello fosforece. Se ve, dicen, de noche un polen claro. Insomnes se lamen, unicelulares, sin cesar ni ombligo, lamen lisas. Por gemación son 2 sin apareo. Y en perigeo bajan lanzándose a altas islas, de blanca dermis a volcanes hondos. ¿Quién del azufre las socorre? Bajan.
cómo con esas pecas en las manos rebalsan cataratas, amansan ajolotes. Una no de este mundo seda mana, una seda azul unce en saliva, una en sus runas selenitas luna. Muchas gracias. La hora del búfalo. En tiempos de la dinastía Han, se contaba que el joven emperador Ken, cuyo nombre significa mundo brillante, soñó que caminaba por los jardines de su palacio. Aspirando fuertemente el aroma de los cerezos, Ken se llenaba de un aire exótico y a la vez se complacía en admirar la belleza de las hojas, acariciándolas con lentitud. Al joven emperador se le henchía el cuerpo de sonrisas cuando ahí, en sus jardines, le parecía descubrir la perfección del universo. De pronto, un gran estruendo, idéntico al lamento de una parturienta, abrió el cielo en dos y arrojó a sus pies el cuerpo destrozado de una serpiente. Con ojos de fuego y agua como el que sufre, la serpiente dijo que alguien del palacio moriría a la hora de la rata. Conmovido, el emperador Ken enjugó las lágrimas de la serpiente con la manga de su traje real y le aseguró que nadie de su reino moriría. Al despertar, lo primero que hizo el emperador fue liberarse del abrazo de las Barbies, cuyo nombre significa caricia de mariposa negra, y depositar el pie siniestro sobre la estera. Luego, sacudió la cabeza para despejar la mente y recordar sus obligaciones. Nada recordó. Fue entonces cuando su ministro irrumpió en la alcoba. Con 1000 cortesías y reverencias, el ministro apuró al emperador. La ceremonia del beso estaba a punto de empezar. ¿Cómo era posible que lo hubiera olvidado? Al instante, el emperador Ken salió de la alcoba. No está de más aclarar que durante el resto del día enterró por completo el sueño de la serpiente. La hora del conejo. Las tierras del emperador Ken eran en extremo vastas y fértiles, atestadas de los más extraños frutos y de montes divididos por corrientes de agua jamás inimaginadas. Tan nibia, tan inigualable era el agua de los montes, que los habitantes del pueblo creían que brotaba de ella el vapor de una nieve finísima. Otros aseguraban que el palacio del emperador era una estrella de la mañana que el mismo Buda sacudió de entre su ropa y que por eso el palacio flotaba por encima de la nieve o del agua. Pero a pesar del frío de afuera, al interior del palacio los hombres constantemente recibían en el pecho y en la cara, en el cuerpo todo, oleadas de un calor tibio y delicioso, oloroso a jazmín y a té verde. Por tal motivo, los 50 mayordomos y los 100 servidores del palacio tenían la autorización de vestir la tela más vaporosa y ligera para impedir que los bochornos se les adhirieran a la piel. Y como no había mujeres a la vista, el asunto del pudor y la vergüenza era cosa de nada, motivo de risa franca. En búsqueda de una explicación, la gente del pueblo decía que ese calor era posible gracias a la ceremonia del beso horizontal, y aunque pocos conocieron bien a bien en qué consistía el ritual, aún así no escatimaron las fábulas. Ahí crecían los bichos flechadores, los que soplaban una ballesta a la sombra de los hombres y los enfermaban gravemente. Ahí vivía la sirvienta del general Shu, cuya cabeza se echaba a volar en cuanto caía dormida. Pero, como se verá, nada de eso era cierto. La hora de la serpiente. En un coro legendario o en un himno, las aves de múltiples colores cantaban la gloria del emperador Qin. Tan larga y prolífera era su fama que los enemigos o los envidiosos saltaban a su alrededor como alacranes saliendo de las piedras. Muchos de ellos sucumbieron en pleno campo de batalla ante las tropas del emperador. Otros tantos se las ingeniaron para sortear ese peligro y a cambio maquinaron en el interior de una desgastada cámara una venganza sutil y exquisita. Así lo hizo el brujo Yulong, cuyo nombre significa poderoso, gigante, antiguo consejero del emperador. Yulong, autor de malos poemas y quien hacía de la literatura un negocio y un tráfico de influencias,
Fue expulsado del palacio y condenado a la miseria y al descrédito intelectual cuando se descubrió que intentaba envenenar con setas al emperador Qin. Descubierto su insidioso plan, Yulong fue desterrado y sus poemas llevados a la hoguera. Al fuego de sus poemas, embargado de una rabia que nunca antes se vio por aquellas pacíficas tierras y que nunca más por varios siglos se volvió a ver, el brujo y poeta Yulong juró vengarse, mientras los guardias del emperador lo arrojaban fuera del palacio. Los poemas de Yulong ardieron durante todo el invierno sin que nadie se atreviera a apaciguarlos. Las letras danzaban entre las llamas hinchadas de sorna y de histeria. Mucho tiempo después, cuando la luna se volvió completa, se escuchó el terrible lamento de un lobo. Ese lamento era la maldición de Yulong, traspasando las habitaciones y los jardines del palacio. La hora de la cabra. La ceremonia del beso horizontal comenzó cuando el abuelo del emperador Qin, con la fuerza y la cosquilla de los hombres solteros que aún no han conocido mujer, al ver una cigarra negra colgando de una rama, quedó pasmado por la hermosura de la escena. «Que sea posible tanta increíble y armoniosa existencia», exclamó, e inclinó ligeramente la cabeza al suelo, embargado de admiración y de respeto. Casi enseguida tuvo la siguiente ensoñación. Si la cigarra era capaz de colgarse así de una rama, su pico de jade merecía el agasajo de una cueva de jade. Por algo era el emperador. Años después, el joven emperador decidió continuar con la ceremonia familiar y dio instrucciones al ministro Qin para que hiciera lo conveniente. Convencido de ello, cada 28 días, siguiendo religiosamente las fases de la luna como lo dictó el primer abuelo, la ceremonia del beso horizontal tenía lugar. Con esmero y devoción, persuadidos todos de la relevancia de sus tareas, los 50 mayordomos inspeccionaban el trabajo de los 100 sirvientes. Se tallaban las estatuas de los dragones y de los tigres, se quemaban maderas de bosques encantados, inciensos fragantes y alucinógenos. Se lustraba con aceite de almendras cada uno de los juncos de las esteras. Era el único día en que un murmullo como de flores que se pisan podía escucharse. Era el único día en que estaba permitido el libre tránsito de las mujeres. La hora del mono. Como 28 casas lunares, el ministro elegía a 28 mujeres del pueblo, cabello largo y abundante como ola de mar nocturno, labio pequeño y abultado igual que los de un pato silvestre, espalda estrecha y blanca como bambú que adorna un altar. Estas mujeres eran recluidas en uno de los aposentos más alejados del palacio, donde regaban con sus fluidos las semillas que después se sembrarían en los jardines. Una anciana, a quien se le concedió el don de la inmortalidad por haber sido la primera cueva de jade del primero de los abuelos, las instruía en el arte de las caricias y las penetraciones. A perpetuidad, las 28 mujeres miraban el suelo. Al llegar al palacio, las mujeres olvidaban su antiguo nombre y su pertenencia a una familia. Firmaban encima de unas tablas de madera y desvanecían así cualquier rastro de su pasado, consagradas en cuerpo, alma, hueso y espíritu en ser una mujer Barbie. El emperador Qin, para evitarse complicaciones, las bautizó con el mismo nombre. Hasta entonces, las Barbies desconocían de la embestida amorosa de los hombres, lo que se comprobaba una noche antes de la ceremonia. La anciana acostaba a las 28 mujeres encima de sedas y de algodones. El ministro abría las 28 cuevas con una vara de ciruelo, en cuyo extremo podía apreciarse una pequeña blanca flor que se teñía de rojo. Luego, cada una de las Barbies colocaba en su cabello su respectiva flor y al día siguiente se presentaba, adornada y desnuda para el emperador, dispuesta a entregar su mejor caricia. Aunque todas las Barbies eran hermosas, solo 7 eran elegidas, y como después ninguna de las 21 restantes volvía a ser requerida, quedaban al favor de los 50 mayordomos y los 100 servidores del palacio, quienes pacientes aguardaban su turno. Los cuerpos de las 21 mujeres, permanentemente ocupados, generaban el calor necesario para mantener vivo y caliente el palacio, incluso para iluminarlo en ciertos crepúsculos de sereno cielo.
Horas antes de la ceremonia del beso horizontal, el silencio en el palacio era un tema exclusivo para la noche. Hasta entonces, y después de una vuelta completa de la luna por el firmamento, ninguna de las Barbies era una cueva de jade para el emperador. La hora del gallo. La ceremonia del beso horizontal daba inicio con el desfile de las Barbies. Ellas se esparcían alrededor del emperador, jugando a difuminarse entre los efluvios de la madera quemada y olorosa. Al centro, en una especie de trono, era evidente la exaltación del emperador que, brazos a los costados, pies separados. Después de una reverencia, el ministro ofrecía las 28 Barbies al emperador. Ellas, consecutivamente, abrían las piernas y se montaban encima de él, entregando su caricia para luego salirse. Una a una, el emperador recibía 28 mariposas negras. Cuando el emperador creía escuchar el más ligero murmullo en alguna de esas caricias, como el inicio de una plática, sostenía a la Barbie por la cintura y aguzaba los sentidos. Y aunque el deleite era inmenso y la renuncia requería un esfuerzo por demás tremendo, lo que se evidenciaba por la tensión de los dedos masculinos alrededor de la cintura frágil, algo muy adentro de su adentro, como el estruendo de su sangre o la conmoción de sus antepasados, lo convencía de que esa cueva aún no era la indicada. 7 veces el ministro veía las manos del emperador alrededor de una cintura. 7 Barbies apartaba el ministro. La ceremonia terminaba cuando la 7ª era elegida. El emperador cerraba su traje y se dejaba guiar hasta el dormitorio, seguido respetuosamente por las 7 Barbies, quienes dormirían con él las siguientes noches. Piernas, caderas, espaldas, sonrisas. El emperador se perdía entre lenguas y salivas educadas, entre dientes y mordiscos. La hora del perro. Nació de la noche fría, de la ceniza de los cementerios, de la luna que se oculta presurosa antes de atestiguar su propia desvergüenza. Por un instante, algo, una magia desmedida o un desgarrado grito, detuvo la circulación de las estrellas y de los astros, y el aire en la tierra se respiró distinto. La cosecha no fue, tampoco la siembra. El tiempo en el reloj no marcó ninguna hora y la luna, ya sin alternativas, se rodeó de llanto y de nubes negras. Ningún astrólogo pasó por ahí para ubicar su nacimiento con certeza. Nadie dictó su camino. Solo Yulón, concentrado en su tarea como el que forja, daba vueltas con una vara de membrillo al caldo blanco de una olla burbujeante y asquerosa. Yulón gritaba poemas de un pesado libro. Yulón, con voz pastosa y maltratada como el que come vidrios, hacía de los poemas una imprecación al universo donde bien se contuviera la magnitud de su venganza. Así nació Alondra, cuyo nombre significa mujer que baila con las nubes. Así nació la desgracia del emperador. La misma luna se lavó las manos en las aguas del perdón y del olvido. No le hicieron falta ratas, ni perros, ni búfalos, ni cabras. Ningún animal estuvo ahí para proteger a Alondra, para dibujar su carácter o trazar su destino. Ni ratas, ni perros, ni búfalos, ni cabras le hicieron falta. Su belleza era por tanto indescriptible, como la huella de un fantasma. Toda cadera, toda cintura y prominentes senos, Alondra no estaba realmente viva, tampoco realmente muerta. Por eso, no tuvo la culpa el ministro de haberla elegido como una Barbie, pues ¿qué culpa puede atribuirse al desarreglo de los sentidos? Al contemplar la belleza de Alondra, la garganta del ministro se saturó de agua y sabrosura. Alucinado, creyó que cientos de conejos de metal brincaban por encima de su piel y que caballos de fuego cabalgaban a lo ancho de sus entrañas. Embargado de ese júbilo, el ministro trazó el último suspiro de su apreciado emperador. Mientras tanto, con una flor roja, diminuta y viscosa, Alondra adornaba su cabello. La hora de la rata. Era la hora 4ª del mes 4º cuando el joven emperador encontró la cueva de jade. En medio del desfile de las Barbies, desde un inicio, a diferencia del respeto que su sola presencia provocaba, el emperador se presumió tocado. No era una caricia simple, sino algo más profundo y violento, como si alguien le susurrara desde lejos al oído, como si alguien lo invitara a pasar. Los dedos del emperador se aferraron a la cintura. El ministro no pudo hacer nada.
embelesado como estaba ante la escena, cigarra negra colgando de una rama, contestó tiempo después, cuando por fin recuperó el habla y la riqueza del palacio había sido devastada por el coraje de Yulong, que sí, que las manos del emperador alrededor de la cintura de Alondra enseguida envejecieron, que las venas se le saltaron descubriéndole los huesos, que antes de desaparecer su cuerpo se cubrió de un polvo blanco y luminoso, que no vio más que ese polvo. La cueva de Jade habló al emperador, le dijo que todo aquello no era más que una venganza. Luego lo meció en sus paredes de seda y de algodón y lo hizo bailar al ritmo de las estrellas y de los astros. Cuando los cuerpos se fundieron en la madurez de un beso, hubo una sutil concordancia entre los planetas. Con los músculos tensos, el emperador se zambulló en la cueva y tentando sus paredes se dejó arrastrar por una deliciosa avaricia. Entregado por entero al gozo de la asfixia, el emperador alcanzó el cielo no sin antes preguntarle a Alondra cuál era su secreto, y Alondra repitió venganza. Un instante de vital contundencia arrastró al emperador Qin. Un sorbo de belleza se le vino a la garganta. Tuvo miedo, no por lo que dejaba. Pronto intuyó que la culminación solo podía satisfacerse en la renuncia y en la extinción de su imperio, sino por lo que venía, por lo que seguirá sucediendo en la alcoba de todos los amantes. Era un miedo ancestral y único, un miedo que lo hermanaba a las bestias. Como la garganta de un ogro que mastica, la cueva de Jade ahogó por completo el pico del emperador. Al poco tiempo, ya sin resistencia, el pico se tiñó color violeta y los pulmones del emperador reventaron en medio de un alarido. Entonces, un gran estruendo abrió el cielo en dos y arrojó a los pies del ministro el cuerpo destrozado de una serpiente. En su caída, la serpiente levantó un polvo blanco y luminoso que envolvió a las Barbies y al ministro. Y en la nitidez del silencio se escuchó el aullido de un lobo, la maldición que se inscribió por siempre como un mal rimado verso en la piel más clara de la luna llena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen. Está, como diría Bob Dylan, tocando las puertas del cielo. Muchas gracias y vamos a pasar a lo que sigue. Pasemos al frente. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por estarnos acompañando en esta ceremonia de entrega del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2012. Después de haber tenido el gusto de escuchar poesía y cuento en voces de sus creadores, vamos a pasar a dar inicio a esta ceremonia, para lo cual suplico a los integrantes del Presidium nos hagan el favor de subir a este escenario. Licenciada María Luisa Miranda Monreal, directora general del Instituto Sinaloense de Cultura y representante personal del gobernador constitucional del estado de Sinaloa, licenciado Mario López Valdés. Diputada Rosa Elvira Ceballos Rivera, presidenta de la Comisión de Educación Pública y Cultura del Honorable Congreso del estado de Sinaloa. Licenciado Raúl René Rosas Echavarría, subsecretario de Asuntos Jurídicos y representante personal
del secretario general de Gobierno, licenciado Gerardo Vargas Landeros. También suplico al maestro Elmer Mendoza Valenzuela, director de literatura del Instituto Sinaloense de Cultura, nos haga el favor de venir a este presidium. Vamos a brindar un fuerte aplauso para las personalidades que nos acompañan esta noche. Vamos a escuchar la exposición de motivos y lectura del acta del jurado con la declaración de resultados por el maestro Elmer Mendoza Valenzuela, director de literatura de nuestra institución. Estando reunidos en el Café Morelli a las 12 p.m., los C.C. Alfredo Espinosa Quintero, Alicia María Dolores Mesa Baranda y María Eugenia Rivera Barrera, jurados en el género de poesía del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2012, luego de revisar exhaustivamente 38 trabajos previa selección del comité organizador, determinó otorgar dicho premio al libro Ritornello, firmado por el seudónimo Marcelo Arniano, bajo los siguientes argumentos: por la propuesta de experimentar con el lenguaje y de llevarlo a su límite con un discurso lúdico y de alta tensión poética. México DF, a 31 de mayo del 2013. Y vienen las firmas al calce y los nombres poéticos de Quintero, María Baranda y María Rivera. Reunido en la Ciudad de México el 31 de mayo de 2013 a las 14 horas, el jurado del premio Gilberto Owen de Cuento 2013, integrado por Socorro Venegas, Eduardo Antonio Parra y Luis Jorge Bone, llegó a la decisión por unanimidad de otorgar el premio al volumen titulado 9 tangos para Barbie y Ken, firmado con el seudónimo Pirámide, por considerar que se trata de un conjunto de relatos escritos en una prosa atractiva donde se conjugan la densidad, la rapidez, el aliento poético y la precisión para construir un puñado de historias interesantes donde se revelan aspectos de la condición humana poco visitados a través de la narrativa y se ofrecen nuevas visiones del erotismo. Y además en sus páginas se advierte un manejo novedoso y experimentado de las estrategias y estructuras narrativas que dota al volumen de una unidad bastante sólida. Que está escrito a mano, ¿no? Seguro lo escribió Parra. Bueno, trae las firmas abajo de los tres, de Socorro Venegas, Eduardo Antonio Parra y Luis Jorge Bone. Muchas gracias. Antes de entregar los premios, leeré una semblanza de los galardonados. El primer premio que se entregará será a Maritza Manríquez Buendía. Ella nació en Zacatecas en 1974, narradora y ensayista, doctora en literatura por la UAM Iztapalapa. Es autora de Isla de Sombras, una aproximación a la vida y a la obra de Roberto Cabral del Hoyo, ensayo, Gobierno del Estado de Zacatecas, 1999, y La Memoria del Agua, cuento, Fondo Editorial Tierra Adentro, 2002. Fue becaria de la primera generación de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de narrativa 2003-2004. Obtuvo el Premio Nacional de Cuento Joven Julio Torri 2004 con el libro En el Jardín de los Cautivos, Fondo Editorial Tierra Adentro, 2005. En 2 ocasiones ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Jóvenes Creadores.
En 2008 realizó una residencia artística en el Pen Club Flamenco, Casa de los Escritores, Amberes, Bélgica, lugar al que regresó en 2012 gracias al programa de apoyo de residencias artísticas FONCA CONACYT. En 2011 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo José Revueltas con el libro Poética del Voyeur, Poética del Amor, Juan García Ponce e Inés Arredondo, de próxima aparición. A continuación, se hará entrega del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2012 en la categoría de cuento a la escritora Maritza Manríquez Buendía por su obra 9 tangos para Barbie y Ken. Con mucho gusto leo esta placa. El Gobierno del Estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, otorga el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2012 a Maritza Manríquez Buendía en el género de cuento por la obra 9 tangos para Barbie y Ken, Culiacán, Sinaloa, a 17 de julio de 2013. Firman Mario López Valdés, gobernador constitucional del Estado de Sinaloa; María Luisa Miranda Monreal, directora general del Instituto Sinaloense de Cultura. A continuación, leeré solo una pequeña parte de la fructífera y amplia trayectoria de nuestro galardonado. Víctor Sosa Rodríguez nace en Montevideo, Uruguay, en 1956, poeta, crítico, teórico literario y de artes plásticas, traductor del portugués y pintor. Desde 1983 vive en la Ciudad de México. En 1998 adquiere la nacionalidad mexicana. Estudios realizados: diplomado de Teoría y Práctica Cinematográfica en la Cinemateca Nacional Montevideo, Uruguay. Curso de Grabado y Pintura en el Taller de Experimentación Plástica Montevideo, Uruguay. Diplomado de Dramaturgia, Compañía Nacional de Teatro, San José, Costa Rica. Diplomado de Lengua Portuguesa, Centro de Estudios Brasileños, San José, Costa Rica. Diplomado Superior de Lengua Francesa, Alianza Francesa, San Ángel, México, Distrito Federal. Ha escrito libros de poesía, ensayo, teatro. Ha recibido premios como Premio Luis Cardosa y Aragón para Crítica de Artes Plásticas, otorgado por el INBA y el Gobierno de Nuevo León. Premio Nacional de Poesía Pancho Nácar, otorgado por la Municipalidad de Juchitán, Oaxaca, por el poemario Decir es Abisinia. Mención honorífica del Ministerio de Cultura del Uruguay y de la Intendencia de Montevideo, respectivamente, por el poemario Los Animales Furiosos. Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen,
otorgado por el INBA y el Estado de Sinaloa por el libro Ritornello. Ahora sí, se llevará a cabo la entrega del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2012 en la categoría de poesía al escritor Víctor Sosa Rodríguez por su obra Ritornello. El Gobierno del Estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, otorga el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2012 a Víctor Sosa Rodríguez en el género de poesía por la obra Ritornello. Culiacán, Sinaloa, a 17 de julio de 2013. Firman Mario López Valdés, gobernador constitucional del Estado de Sinaloa; María Luisa Miranda Monreal, directora general del Instituto Sinaloense de Cultura. Bueno, después de que nuestros galardonados recibieron su placa y cada uno un cheque por la cantidad de 120,000 pesos, suplico a nuestra galardonada, Maritza Manríquez Buendía, nos haga el honor de ofrecernos unas palabras. Buenas noches. Érase una vez una niña a la que su abuela no la dejaba salir a jugar con los demás niños. No era esta una abuela malvada y perversa, como la abuela de muchos cuentos, era simplemente la abuela de la niña. Huérfana de padre y madre y con la docilidad de los primeros años, la niña se acostumbró a escuchar desde su cuarto los gritos y las risas de los otros niños, mientras ella intentaba concentrarse en la lectura. Un grueso libro ilustrado de mitología griega, Zeus, su barba y sus fuertes músculos, convertido en cisne o en toro para cortejar a una doncella. Después de la lectura, como un dejarse fluir, la niña se sentaba frente al tocador con una pluma y una libreta y comenzaba a escribir multitud de historias en las que se veía como protagonista. Historias de princesas y de dragones, de monstruos aterradores y de enfermedades misteriosas, por supuesto, de niñas desdichadas que se convierten en la amante de Zeus también. Érase una vez una joven que estudiaba la preparatoria en un pueblo perdido de Zacatecas. La joven, cuando le comentaba a sus maestros que quería ser escritora, porque así lo había decidido desde niña, y arqueaba las cejas y alzaba la vista en actitud desafiante sin saber bien a bien por qué, solo encontraba evasivas y titubeos, recomendaciones para entrar a una escuela de periodismo o para ser maestra de español. Ya en Zacatecas, fueron los dioses del azar los que la llevaron a abordar un autobús de la Ruta 11. Pegado en una de sus ventanas había un letrero que interrogaba: ¿te gusta leer? ¿Te gusta escribir? Te esperamos en la Escuela de Humanidades. Claro está,
La joven asumió que ese letrero era una especie de llamado al que no tenía más opciones que rendirse. Érase una vez una mujer que durante 7 años se aventuró a escribir un libro de cuentos, como ruido de fondo, el estudio, el trabajo, las obligaciones, como voluntad y pasión, la literatura. 9 cuentos que pretenden leerse como una sola historia continuada, cuentos que se desmoronan entre los recuerdos de un viejo tango que nunca se pronuncia y las copas de vino que nunca nadie se bebe. Barbie es la muñeca que como símbolo se metamorfosea en diversas posibilidades. Así se observa una niña que juega a las muñecas y que a través del juego representa la violenta historia de amor de sus padres. Golpes, torturas, caricias. Una estética del dolor y del deseo. Érase una vez un premio y un libro de cuentos que tuvieron la fortuna de encontrarse. El libro agradeció al premio su existencia. Como reflejo de su inicial incredulidad, estrechó su mano con cierta timidez, aunque casi enseguida se dejó inundar por la alegría y le auguró larga vida y dichosa salud. El premio se mostró orgulloso de sus más de 20 años. Luego, por simple cortesía, dejaron que la escritora hablara. Ella dijo lo siguiente: agradezco al Instituto de Cultura de Sinaloa, a todas las personas involucradas para que este premio se lleve a cabo. Agradezco a la vida el haber recibido la crianza y la sabiduría de mi abuela, quien murió hace más de 15 años. Agradezco el día a día, el trabajo y la enfermedad, la comprensión y la paciencia de mi esposo, así como la sonrisa de mi pequeño niño Tristán. Agradezco a mi auténtica pasión, la literatura, porque es ella la que me permite colocar 3 puntos suspensivos y concluir con las mismas palabras. Gracias por regalarnos la oportunidad de volver a escribirnos, por darnos la certeza de que toda historia concluye con la frase con la que inicia. Érase una vez. Muchísimas gracias. Suplico a Víctor Sosa Rodríguez, ganador en la categoría de poesía, nos ofrezca unas palabras. Buenas noches nuevamente a todos. Pues de manera muy informal, simplemente, pues, en principio, el enorme agradecimiento al premio que nos han otorgado las autoridades esta noche. Y además la importancia justamente de que este premio sea también un gran homenaje a Gilberto Owen. Quiero leer algunas líneas que escribí al respecto. La poesía de Owen es de las más propositivas de su generación, del grupo Contemporáneos. Es sin duda el poeta que se vio más atraído por las vanguardias. Me une a él su interés por el poema en prosa, contrapuesto al realismo de la novela de la Revolución que triunfaba en la época en que él escribía. Admiro muchísimo su humor, su ironía, sus recursos paródicos. Incluso su mirada siempre en sesgo sobre las cosas, sus metáforas, su metamorfosis de lo mirado, su renuncia a los datos exactos del mundo por buscar los datos del trasmundo, como dice Gilberto Owen en Novela como nube.
Owen escribió con una conciencia plena de la modernidad, es decir, del lenguaje. Asimiló a Eliot, a los poetas cubistas franceses, a Gómez de la Serna y el ultraísmo español, pero también, y esto es muy importante, se interesó por el cine. Sabemos que escribió en Nueva York un guión para una película de corte vanguardista, lamentablemente perdido. No me extraña, ya que su poesía es eminentemente cinematográfica, tanto por la importancia de las imágenes como de la síntesis de estas, otro aspecto que lo hace eminentemente moderno. Quiero hablar un poquito de Ritornello, este premio que me han concedido. Ritornello es poesía en prosa. En ello hay una declaración implícita, que la poesía no es necesariamente verso, que si la poesía debe cantar y contar, como decía Machado, que el canto puede expresarse también y de la misma manera tan bien en prosa. Que lo que importa de la poesía es el ritmo, su musicalidad, su melopea, y que esto se logra en las interrelaciones de los fonemas, de las imantaciones amorosas del lenguaje, de las aliteraciones, paranomasias, anáforas, entre otros medios de hacer sonar la lengua. El ritornello es un estribillo. En el barroco era un pasaje orquestal recurrente intercalado en la composición musical. Bach lo usó con maestría. Ritornello, retornillo, pequeño retorno. El ritornello es algo que vuelve como otro, parafraseando a Nietzsche. El ritornello es ritmo, pero nunca es medida. La medida es un dogma que no cambia. El ritmo es la repetición desigual, inconmensurable de lo mismo distinto. Para Deleuze y Guattari, el ritornello es un concepto filosófico que tiene que ver con la territorialización creativa, estética. El territorio es un efecto del acto creativo. Es la distancia crítica entre lo propio y lo ajeno. Hacer ritornello es hacer cosmos del caos. Es construir espacio-tiempo. Es singularizar un discurso expresivo. Es agenciarnos áreas de libre movimiento para la creación. Está el cuerpo y está la escritura. La escritura es ritornello del cuerpo. Es espacio agenciado, es hábitat donde trasciendo, es también un objeto, el libro. Algo que vuelve como otro, algo, el cuerpo, el autor, que deviene otro, escritura, libro. Solo en ese territorio se produce el encuentro con lo otro, con el lector, en ese ritornello de la lectura. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos un mensaje por nuestra directora general, la licenciada María Luisa Miranda Monreal, representante personal del gobernador constitucional del estado de Sinaloa, licenciado Mario López Valdés. Muy buenas noches. Les saludo con mucho respeto y con mucho cariño. Sean todos ustedes bienvenidos. De manera especial, el señor subsecretario de Gobierno, licenciado Raúl René
Rosas Echevarría, muchas gracias por estar aquí representando a nuestro secretario general de Gobierno, a la diputada Rosa Elvira Ceballos, quien es presidenta de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso local y quien es también una gran aliada del trabajo que realizamos en el Instituto Sinaloense de Cultura. Un reconocimiento, diputada, a su labor y al apoyo que usted nos brinda. A nuestro querido Elmer, nuestro orgullo, nuestra gratitud, Elmer. Muchas gracias, porque en la Dirección de Literatura recae la responsabilidad de sacar adelante esta importante empresa y creo que lo han hecho muy bien. Muchas gracias por ello. Gracias a los representantes de los medios de comunicación y muchas felicidades a nuestros galardonados. Gracias por confiar en este certamen, en este concurso, en este premio. Gracias por estar aquí. Sean bienvenidos a Sinaloa. Por mi conducto, reciban un caluroso saludo de parte de nuestro gobernador, el licenciado Mario López Valdés. En la acción 18 del Plan Estatal de Desarrollo, se mandata convocar a concursos y premios en los más diversos campos del arte. El Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen se señala de manera específica como uno de los que debíamos impulsar y así se ha hecho. Como ustedes saben, premiar la excelencia del trabajo literario es algo que fortalece nuestra política cultural y la proyecta a otros horizontes. Además, es algo que nos agrada en sumo grado. Gilberto Owen es un poeta que crece año con año. Esto ocurre porque cada año podemos conocer estudios nuevos sobre su legado poético y porque aumentan los lectores de su obra. Nosotros mismos, asociados con el Fondo de Cultura Económica, en el programa Salas de Lectura hemos publicado un pequeño volumen con parte de sus poemas y 3 de sus cartas a Clemencia Otero, el gran amor de su vida, que por cierto presentamos en el pasado Festival Cervantino y que ahora mismo circula por todo el país y desde luego también aquí en nuestro querido Sinaloa. Para el gobierno de Sinaloa y para el Instituto Sinaloense de Cultura, es un honor entregar el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2012 a 2 escritores jóvenes que son aplicados y no temen a la palabra. Es un premio que contempla la narrativa y la poesía, disciplinas que Owen practicó. Los jurados de cuento dijeron que Maritza Manríquez Buendía, la ganadora, escribe sobre una parte de la condición humana poco visitada y que lo hace con precisión. De Víctor Sosa Rodríguez dijeron, nuestro poeta laureado, dijeron calificarlo como experimental y lúdico. La verdad es que esas opiniones provocan curiosidad por conocer sus libros completos, su obra completa. Dicho en confianza, se antoja mucho leerlos. Gracias por lo que hoy, esta noche, han compartido con nosotros. Quiero, como es costumbre de nuestra institución, públicamente declarar abierta la convocatoria para la edición 2013 del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen a partir de este momento. Ya lo haremos formalmente, pues como debe ser protocolariamente, pero yo quiero en este momento declarar abierta la convocatoria porque eso da certidumbre y da confianza y da también pues la seguridad de que hay continuidad en el otorgamiento de este premio. Estimados Maritza y Víctor, muchas felicidades y que bajo el influjo de Gilberto Owen se conviertan en 2 grandes escritores que fortalezcan la literatura de nuestro país, que siempre debe sustentarse en grandes nombres y
en interesantes creaciones. Enhorabuena, muchas felicidades nuevamente. Buenas noches. Después de las palabras de nuestra directora general, damos por terminada esta ceremonia. Los invitamos a un brindis de honor en el lobby de este teatro. Ha sido un placer contar con su asistencia. Que pasen ustedes muy buenas noches.